Episodio 1. La pincelada prohibida. Dicen que el arte es una forma de rezar. Pero para mí, fue la manera en que Dios decidió condenarme. Mi nombre era Sor Amara. Vivía en el convento de Santa Lucía, un lugar donde el silencio era tan espeso que podía escucharse el latido de la fe, o del pecado. Fui elegida por la Madre Superiora para restaurar el crucifijo más antiguo del monasterio, una imagen de Cristo traída de Roma, agrietada por los años, olvidada por la devoción. El primer día, cuando quité el polvo del cuerpo de madera, sentí que mis dedos temblaban. La superficie estaba tibia, como si debajo de la pintura hubiera carne viva. Sonreí pensando que era mi imaginación, pero el aire se volvió más pesado. Me arrodillé. Toqué el torso de Cristo con la punta del pincel y tracé la primera línea dorada sobre su herida del costado. Fue entonces cuando algo respiró. Un soplo leve, húmedo, rozó mis labios. Retrocedí. Miré el crucifijo. Sus ojos seguían cerrados, pero juro por mi alma que su pecho subió y bajó apenas, como el de un hombre dormido. Durante la noche no pude dormir. El convento crujía. Los muros parecían susurrar mi nombre. Amara. Amara. Volví a la capilla con una vela. El crucifijo brillaba bajo la llama, como si alguien lo hubiese barnizado con sudor humano. Y ahí sobre su cuello noté algo nuevo, una gota roja, espesa, recién pintada. No puede ser, susurré. Toqué la mancha. Estaba húmeda. Olía a hierro. Olía a sangre. El silencio del templo se quebró con un eco profundo, como un gemido ahogado. Me arrodillé aterrada y recé con los labios temblorosos. Pero mientras las palabras del Ave María salían de mi boca, sentí el peso de una mirada invisible, descendiendo desde la cruz. Mis rodillas tocaron el mármol helado. Y entonces lo escuché. Una voz masculina, ronca, suave, casi humana. Sigue pintando, Amara. La vela se apagó. La oscuridad me envolvió y solo quedó el olor del aceite, la sangre, y el deseo de una mano divina que no debía volver a despertar. Esa noche comprendí que no estaba restaurando una imagen santa. Estaba devolviendo la vida al cuerpo de Cristo. Episodio 2. La mirada del crucifijo. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Cristo abrir los suyos, mirarme desde la cruz con una ternura tan profunda que dolía. Y lo más terrible es que no sentía miedo. Sentía deseo. El amanecer llegó entre cánticos de las hermanas y olor a incienso. Yo fingí rezar, pero mi mente seguía atrapada en la capilla, en esa respiración, en esa voz que me ordenó seguir pintando. Al caer la tarde volví. No podía resistirme. El sol atravesaba los vitrales con tonos rojos y dorados, tiñendo el cuerpo de Cristo con una luz casi carnal. Me acerqué despacio, sosteniendo el pincel con manos temblorosas. Su piel, esa madera que había sido fría como el pecado negado, ahora parecía tibia. Perdóname, Señor, susurré, si restauro con amor lo que debería tocar con devoción. Entonces sucedió. Sus labios se movieron. Ligeramente, apenas un gesto, pero suficiente para helarme la sangre. Di un paso atrás, la respiración cortada. Sus ojos, antes vacíos de pintura agrietada, ahora brillaban con un reflejo de vida. Una lágrima, fina y densa, bajó por su mejilla y cayó sobre mi mano. Era salada. Era real. ¿Quién eres?, murmuré con la voz rota entre fe y locura. El aire de la capilla cambió, el incienso se volvió más dulce, casi embriagador. Sentí un calor que subía desde el pecho hasta la garganta, como si mi alma ardiera desde dentro. Y entonces lo vi claramente, los ojos del crucifijo estaban abiertos. Negros, profundos, infinitos. Me miraban como si yo fuera la obra y él, el artista.
Tú me has devuelto la vida, dijo una voz dentro de mi mente. No, no es posible, susurré. Un viento invisible me rodeó, moviendo mis hábitos, rozando mi piel con un toque ardiente. La llama de las velas bailó como en un ritual secreto. Píntame, Amara. No con tus manos, con tu alma. Me desplomé de rodillas con lágrimas de miedo y éxtasis al mismo tiempo. Y mientras el eco de su voz se fundía con los cantos de las monjas al fondo, entendí que ya era demasiado tarde. Había cruzado la línea. El arte ya no era oración. Era posesión. Episodio 3. La confesión sin perdón. El amanecer trajo un frío distinto. No era el frío del invierno, era el de la culpa. Mis manos olían a óleo, pero también a algo más, a carne viva. A pecado. Fui la primera en entrar al confesionario esa mañana. El padre Rodrigo me esperaba tras la rejilla. Su voz era grave y disciplinada, de esas que podrían calmar tormentas o provocarlas. Sor Amara, dijo con tono sereno. Me han dicho que apenas duermes. ¿Qué atormenta tu espíritu? Respiré hondo. Las palabras querían salir, pero se enredaban entre la vergüenza y el deseo. Padre, el Cristo que restauro, me habla. Silencio. Un silencio tan denso que hasta el incienso dejó de moverse. ¿Te habla? Repitió. Sí, cuando pinto siento que respira. Sus ojos me miran. Su sangre volvió a brotar. Escuché su respiración al otro lado. No era de miedo. Era más lenta, más profunda. ¿Y qué te dice, hija mía? Bajé la voz, temblando. Que lo pinte con mi alma, que lo devuelva a la vida. Hubo un sonido ahogado, como un crujido de madera. El padre se levantó. Por un instante el velo que separaba el pecado del deber pareció romperse. ¿Y tú, lo deseas? Preguntó. Mis labios se abrieron antes de que la mente pudiera negarlo. Sí. El aire del confesionario cambió. No era ya un lugar de redención, sino un sepulcro donde el deseo y la fe se entrelazaban. Sentí su mano traspasar la rejilla, rozando mi piel por un instante. Un toque mínimo, pero suficiente para incendiar mi alma. Padre, me quema, susurré. Entonces no es el infierno, hija, es la prueba. Sus palabras resonaron como una plegaria invertida. Me bendijo, pero su voz temblaba. Pinta, Sor Amara. Pero recuerda, no todo lo que parece divino viene de Dios. Al salir del confesionario, el pasillo olía a cera derretida y tentación. La cruz sobre la pared parecía inclinarse, como si el mismo Cristo me observara, complacido. Esa noche, mientras tomaba el pincel otra vez, oí la voz de Rodrigo dentro de mi mente. No recitaba oraciones, murmuraba mi nombre. Y en el lienzo, la piel del Salvador se volvía cada vez más humana, más perfecta, más viva. Yo no estaba restaurando un crucifijo. Estaba pintando el cuerpo del deseo. Episodio 4. El lienzo del pecado. Las noches se habían vuelto un tormento. Cuando cerraba los ojos veía al Cristo de mi pintura moverse, respirando bajo el óleo, observándome como un amante silencioso. No sabía si estaba rezando, o pecando con cada pincelada. Una madrugada desperté empapada en sudor. El aire del convento estaba denso, casi vivo. En el taller, la luz de la luna se filtraba sobre el lienzo y allí, sobre el cuerpo del Salvador, descubrí algo imposible: la pintura había cambiado sola. El pecho que había pintado la tarde anterior, inmóvil, perfecto, santo, ahora mostraba una herida abierta, fresca, latiendo. Me acerqué. El olor era inconfundible. Hierro. Sangre. Carne. Una gota resbaló por el lienzo y cayó en mi mano. Caliente. Sentí un impulso irracional.
La acerqué a mis labios. Sabía a vino. A sacrificio. A deseo. Mis rodillas temblaron. Caí frente a la pintura y mientras la observaba, la luz pareció torcerse. La figura de Cristo sonrió. Tú me diste piel, dijo una voz profunda, dulce e imposible. Eres una visión, susurré. Soy el reflejo de lo que amas y temes. No me niegues, Amara. Las sombras del taller se movieron, extendiéndose como manos que buscaban tocarme. El olor a incienso se mezcló con el de la madera ardiendo. Quise huir, pero mis pies se negaban. Mis ojos no podían apartarse de los suyos. Entonces el lienzo comenzó a sangrar más. No solo del costado, sino del pecho, de las manos, de los labios. Cada gota formaba líneas, letras, una firma. Mi nombre. Amara. Retrocedí, gritando sin voz. El corazón me martillaba en el pecho mientras el crucifijo original, colgado en la pared, parecía respirar al mismo ritmo que el cuadro. Corrí hacia la puerta, pero ésta no se abrió. El pestillo estaba cerrado desde fuera. Una risa suave, casi infantil, llenó la habitación. ¿Crees que puedes dejar de pintar lo que ya has creado? Susurró la voz. ¿Qué eres? Pregunté llorando. Soy la imagen de tu fe, deformada por tu deseo. Las velas se apagaron todas a la vez. Solo quedó la luz rojiza de la luna. Y sobre el lienzo el cuerpo sagrado se movió. Un suspiro escapó de su boca abierta. Píntame de nuevo, ordenó. Esta vez pinta mi carne con tu sangre. Entonces lo comprendí, el pecado no me estaba tentando. El pecado me estaba creando. Episodio 5, el beso en la herida. Aquel amanecer llegó lento como si el cielo dudara en volver a mirar el convento. Las campanas llamaban al rezo, pero yo no fui. Mis manos aún temblaban por lo que había visto, o por lo que había sentido. El lienzo me esperaba, cubierto por un velo blanco. Intenté ignorarlo, pero algo dentro de mí latía con más fuerza que la fe. Era una necesidad. Una fiebre. Un hambre sagrada. Entré al taller y cerré la puerta. La tela respiraba bajo el velo como si ocultara un cuerpo vivo. Lo levanté. Cristo me miraba. No con ojos pintados, sino con mirada humana, doliente e ardiente. Sus labios entreabiertos parecían pronunciar mi nombre sin voz. El silencio se quebró con el goteo lento de la sangre del costado. Esa sangre, que no era óleo ni pigmento. Fluía con vida, con ritmo, con misterio. Caía sobre el mármol, marcando mi nombre una vez más. No recé. No pensé. Solo me acerqué. ¿Por qué me llamas? Susurré. Una corriente tibia recorrió la sala. Las velas se encendieron sin fuego humano. Su voz, ya familiar, resonó dentro de mí. Porque eres la única que me ve como soy, no como quieren que sea. Mis lágrimas cayeron sobre su pecho pintado. Se mezclaron con la sangre, volviendo todo más rojo, más vivo. Mis labios temblaron y antes de entender lo que hacía, los apoyé sobre su herida. El sabor me quemó. Era vino, carne y cielo. Una comunión impía. El suelo vibró. Las paredes del convento gimieron como si cientos de voces rezaran al revés. Mi corazón latía al mismo compás que el suyo. Y por un instante Cristo me devolvió el beso. Sus dedos pintados, imposibles, se alzaron apenas del lienzo y tocaron mi mejilla. Su contacto fue fuego y hielo al mismo tiempo. Me aparté gritando, cayendo de rodillas, pero su mirada me siguió, tierna, dolida. Ya no puedes huir, Amara, dijo su voz, ahora más humana. Lo que has despertado no puede ser crucificado otra vez.
Me cubrí el rostro con las manos, temblando entre llanto y placer, mientras algo dentro de mí se rompía. El velo blanco cayó al suelo, manchado de rojo. No sabía si había blasfemado, o si había amado a Dios de la única forma que él nunca quiso ser amado. Esa noche por primera vez, recé no para ser perdonada, sino para ser recordada. Episodio 6. La tentación del ángel caído. El Vaticano lo envió 3 días después. Decían que el convento de Santa Lucía olía a azufre, que las oraciones se mezclaban con susurros extraños y que una monja había comenzado a pintar milagros, o demonios. Su nombre era Fray Lucien. Alto, de ojos grises y voz que parecía hecha de piedra y penitencia. Llevaba el crucifijo como quien carga un arma, y al verme, su mirada se detuvo demasiado tiempo sobre mis manos manchadas de óleo. «¿Eres tú?», dijo. «La que pintó el cuerpo de Cristo». No era una pregunta. Asentí sin hablar. Su presencia llenó la sala como una tormenta antes del trueno. Esa tarde observó mi obra sin pronunciar palabra. La pintura seguía viva. El Cristo del lienzo respiraba bajo la luz del atardecer. Sus ojos abiertos reflejaban la figura del exorcista como si lo reconociera. Lucien se santiguó, pero su voz tembló al hacerlo. «Esto no es arte. Es una puerta». «¿Una puerta hacia qué?», pregunté. «Hacia lo que nunca debió mirar un mortal». Sus palabras me atravesaron, pero su tono no era de condena, sino de miedo. Se acercó al lienzo y por un instante creí ver cómo el Cristo movía la cabeza, despacio, hacia él. Lucien retrocedió, la respiración agitada. «Lo conozco», susurró. «Esa mirada, es la misma que vi en mis sueños. Esa noche vino a mi celda. Dijo que debía rezar conmigo, proteger mi alma mientras dormía. Pero cuando su mano tocó la mía, sentí que ni él ni yo buscábamos redención». «Padre, esto no es oración», murmuré. «Tal vez no», respondió. «Pero Dios a veces se oculta en el fuego». Sus dedos rozaron mi rostro con una ternura que dolía. Y en ese instante el aire se volvió pesado, ardiente. El crucifijo de la pared cayó al suelo. Las velas se apagaron. Solo la luna nos miraba, blanca y muda, como testigo del pecado que aún no se había cometido. De pronto una voz, la misma que conocía tan bien, llenó la celda. «Lucien. Amara, 2 almas rotas, un mismo cuerpo». Nos apartamos, aterrados. El Cristo del lienzo se había descolgado de su marco y yacía en el suelo, cubierto de sombras. Sus ojos estaban abiertos, brillando con vida. Fray Lucien cayó de rodillas, entre lágrimas. «Apártate, Señor. No soy digno de mirarte». Yo, en cambio, no pude evitarlo. Sonreí. Porque en su voz no había ira divina, había celos. Y comprendí en ese momento que tanto el ángel como el demonio estaban dentro de nosotros. Solo esperaban que alguien los besara para despertar. Episodio 7. Las manos del perdón. Fray Lucien no durmió aquella noche. Yo lo escuché caminar por el claustro murmurando oraciones rotas entre suspiros que no eran de fe. Cuando al fin volvió a buscarme, el amanecer teñía de gris los vitrales del convento. Traía agua bendita, un rosario y una mirada que escondía más culpa que santidad. «Sor Amara», dijo, «el Vaticano me ordenó purificar este lugar». «¿Y también purificarme a mí?», pregunté. No respondió. Me tomó las manos. Su tacto era frío, pero su pulso ardía. Comenzó el ritual. El agua bendita cayó sobre mi frente, recorriendo mi piel como un beso líquido. Sentí que algo dentro de mí se resistía, una fuerza invisible que no quería ser expulsada. Las luces del altar parpadearon. Las velas se apagaban una a una.
Lucien recitaba en latín, su voz firme pero temblorosa, mientras mi cuerpo se curvaba por un dolor que no era físico. Era placer disfrazado de tormento. No luches, susurró una voz, la misma que había oído en mis sueños. No contra mí. El Cristo del lienzo estaba allí, apoyado contra la pared, observándonos. Su piel brillaba con un sudor imposible. El exorcista alzó la cruz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero antes de terminar, la cruz cayó de sus manos. Yo la tomé. Mis dedos se mancharon con sangre fresca. No me exorcices, Lucien, le dije con una voz que no era solo mía. Porque lo que me posee, también vive en ti. Su rostro se endureció. Pero sus ojos eran los de un hombre vencido. Se acercó. Tocó mi mejilla con el dorso de la mano, como si al hacerlo buscara perdón. Y entonces, sin palabras, apoyó su frente contra la mía. Una corriente recorrió el aire. Las paredes respiraron. El Cristo del cuadro comenzó a sangrar otra vez, esta vez desde las manos. Lucien cayó de rodillas. ¿Qué quieres de nosotros?, gritó. Quiero lo que siempre fue mío, respondió la voz del lienzo, el amor que me negaron. El exorcista lloró. Y mientras lo hacía, sus lágrimas tocaron mis manos, ardiendo como fuego sagrado. Miré sus dedos, los mismos que habían intentado expulsar al demonio, y entendí, aquellas eran también las manos del perdón. Esa noche no hubo victoria, ni salvación. Solo dos almas rezando por redención, envueltas en el mismo pecado. Y el Cristo sonriendo desde la oscuridad. Episodio 8, la Galería del Infierno. El convento amaneció en silencio. Un silencio diferente, no de oración, sino de miedo. Desde el ritual, las campanas no habían vuelto a sonar. Las hermanas evitaban mirarme. Algunas susurraban que mi sombra se movía sola. Pero yo solo pensaba en el lienzo. En sus ojos, en su sonrisa oculta bajo la sangre seca. Esa tarde, mientras buscaba un paño para limpiar el altar, noté una pequeña grieta detrás del retablo. La piedra se desmoronó con un toque, revelando un pasadizo estrecho, húmedo, cubierto de polvo y oraciones olvidadas. El aire allí dentro olía a aceite rancio y a flores marchitas. Bajé con una vela. Cada escalón crujía como si pisara huesos. Al final del pasadizo encontré una puerta de hierro oxidado. En el centro, grabadas con precisión, las palabras en latín. Impulcritudine peccatum latet. En la belleza se esconde el pecado. Empujé la puerta. Dentro había una galería. Una sala subterránea que jamás debió existir. Decenas de lienzos colgaban en la penumbra, cubiertos por telas negras. Con el corazón latiendo como tambor de misa, retiré el primero. Y grité. Era el retrato de una monja. Joven, hermosa, con la mirada perdida en una mezcla de éxtasis y miedo. Su hábito estaba manchado de rojo, y en la esquina inferior del cuadro, mi firma. Amara. Retrocedí, temblando. Quité otra tela. Otra monja. Otra firma. Cada una mostraba el mismo trazo, el mismo brillo en los ojos, la misma expresión entre placer y condena. No las había pintado yo. ¿O sí? Las sombras parecían moverse entre los retratos, murmurando nombres, oraciones, gemidos. El aire se volvió más espeso. La vela titiló. ¿Te gusta mi obra?, susurró una voz detrás de mí. Era Fray Lucien. Su rostro estaba pálido, los ojos hundidos, pero su tono tenía algo casi orgulloso. Estas pinturas son las de las monjas que desaparecieron. Hace siglos. ¿Quién las pintó?, pregunté con la garganta seca. Lucien se acercó al cuadro más antiguo, y con el dedo quitó una capa de polvo.
Mira bien el rostro de esta mujer. Lo hice. Y el mundo se me detuvo. Era yo. Yo con otra edad, otro hábito, pero la misma mirada, la misma piel, los mismos labios. Tú no eres la primera, Amara, dijo Lucien en voz baja. Eres la última pincelada de una maldición que se repite cada siglo. La vela se apagó. Y en la oscuridad, los cuadros comenzaron a susurrar mi nombre, uno tras otro, como una letanía del infierno. Amara. 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 Y entonces comprendí que yo no solo estaba restaurando el arte perdido. Yo era parte de él. Episodio 9. La posesión del arte. Desde aquella noche en la galería, mi alma ya no me pertenecía. Dormía poco y cuando lo hacía, soñaba con rostros que no eran míos, monjas de siglos pasados, todas con mis ojos, mis manos, mis pecados. El arte me reclamaba, y yo ya no sabía si debía resistirme o rendirme. Fray Lucien intentaba rezar conmigo, pero sus plegarias se quebraban cada vez que nuestros dedos se rozaban. La fe no podía contra el fuego. El Cristo del lienzo, mi Cristo, parecía observarnos con una compasión cruel, como si se alimentara de cada mirada prohibida, de cada temblor. Una madrugada, mientras restauraba un fragmento del fondo, sentí que el pincel se movía solo. La pintura fluía como si una mano invisible guiara la mía. Cuando quise detenerme, no pude. Los trazos formaron un cuerpo, el mío. Desnudo. Pintado con precisión divina. Lucien entró en ese instante. Su rostro palideció al ver la imagen, yo crucificada en el mismo lienzo con los ojos abiertos, mirando hacia él. Esto es blasfemia, susurró, pero su voz no tenía fuerza. No lo hice yo, intenté decir. Fue él. El aire se llenó de un zumbido sagrado, como si los ángeles cantaran desde el fondo de un pozo. El Cristo de la pintura movió los labios. Lucien, ¿por qué me niegas? Tú también llevas mi marca. El exorcista retrocedió, temblando. Sus mangas se deslizaron, dejando ver cicatrices en forma de cruces sobre sus brazos. Yo intenté borrar su voz, pero nunca se fue, murmuró. De pronto, las paredes del taller comenzaron a sudar óleo negro. Las velas explotaron una a una. Yo caí al suelo, y el lienzo se descolgó cayendo sobre mí. Sentí su peso, su calor, su respiración. Una lengua de pintura se deslizó por mi cuello. Una voz suave, humana, divina. Ahora somos uno, Amara. Tú eres mi carne y yo, tu alma. Grité, pero el sonido se transformó en un canto. Lucien trató de arrancar el lienzo, pero sus manos se quemaron. El fuego del espíritu o del infierno, ya no lo sabía, llenó la sala. Cuando todo terminó, el cuadro colgaba de nuevo. Lucien lloraba frente a él. En el lienzo, Cristo ya no estaba solo. A su lado, pintada con pinceladas de luz y sangre, estaba yo. Mis ojos lo miraban con devoción, y con deseo. Y bajo la firma de Amara apareció una nueva inscripción, escrita por sí misma. El arte no se crea. Se posee. Episodio 10. La última misa. El amanecer llegó sin canto de campanas. El convento entero estaba mudo, como si hasta Dios hubiese dejado de mirar hacia nosotros. Fray Lucien me pidió que asistiera a una misa privada, para purificar el alma. Pero ambos sabíamos que la pureza ya no existía. La capilla estaba desierta. Solo nosotros, el eco de nuestras respiraciones y el lienzo colgado detrás del altar, vivo, palpitante. El Cristo que había pintado ya no parecía una imagen. Su piel brillaba con un sudor oscuro. Sus ojos seguían abiertos, fijos en mí, como si esperara mi confesión final. Lucien se arrodilló ante el altar, temblando. Hoy terminamos con esto, dijo con una voz quebrada. Si fallamos, que el cielo nos olvide.
Encendió las velas, y el aire se llenó de incienso y miedo. Comenzó a recitar en latín, su voz cada vez más fuerte, más desesperada. Exorcizo te amnis spiritus immunde. Yo sentí que el suelo se movía. El lienzo tembló. Una corriente caliente me abrazó el cuerpo. Los vitrales se agrietaron, dejando pasar un rayo de luz roja. Y entonces escuché su voz. No reces, Amara. Ya no soy tu castigo, soy tu creación. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía respirar. Lucien levantó la cruz, gritando oraciones que se deshacían en el aire. El fuego de las velas se volvió negro. Renuncia a él, Amara. Me gritó. ¿Y renunciar a mí misma? Respondí. El Cristo del lienzo dio un paso hacia adelante. Sí, un paso. Sus pies tocaron el mármol, dejando huellas de sangre ardiente. Lucien retrocedió horrorizado. Yo, en cambio, avancé. Cada fibra de mi cuerpo sabía que ese era el final, o el comienzo. Mi Cristo, extendió su mano hacia mí. Sus dedos eran cálidos, suaves, humanos. Píntame con tu aliento, susurró. Termina lo que empezaste. Lucien gritó alzando el rosario. El aire estalló en un rugido. Las paredes sangraban, el altar se partió, las estatuas de los santos giraron el rostro. Pero yo ya no escuchaba nada. Solo sentía la presencia de aquel cuerpo divino fundiéndose con el mío. La cruz cayó al suelo, partiéndose en dos. El exorcista intentó alcanzarme, pero el fuego lo envolvió. Lo último que vi de él fue su rostro, una mezcla de dolor y redención, como si al fin comprendiera lo que significaba amar a Dios demasiado cerca. Yo lo besé. A él. A Cristo. A mi pintura. Y todo se volvió luz. Cuando desperté estaba sola frente al altar destruido. El lienzo había desaparecido. Solo quedaba una inscripción en la piedra, escrita con sangre seca. Esto no fue una misa. Fue una boda. Episodio 11. El cuerpo de Cristo. Desperté entre cenizas. El altar se había convertido en una herida abierta en el mármol, y el aire olía a hierro, incienso y algo más, piel. El lienzo había desaparecido, pero sentía su presencia cerca, como un latido que no cesa aunque el corazón ya no exista. Salí de la capilla con pasos lentos. Cada sombra parecía mirarme. Cada muro respiraba. Y allí en el pasillo central del convento lo vi. Estaba de pie, desnudo, cubierto apenas por el sudario que antes colgaba del crucifijo. Su piel era perfecta, con las mismas marcas que yo había pintado, las heridas, los pliegues, la sangre. Pero ahora, todo vivía. Sus ojos, no eran humanos. Eran eternos. Me miraban con una ternura que dolía y un poder que me desarmaba. Amara, dijo con una voz que era eco, viento y carne. ¿Eres él? Pregunté. ¿Eres mi Cristo, o mi condena? Soy ambas cosas, respondió. Porque tú me diste forma, y yo te daré sentido. Cayó de rodillas frente a mí. Tomó mis manos y su contacto fue una descarga de vida. Cada célula en mi cuerpo tembló. El mundo se detuvo. Sus labios tocaron los míos y sentí el sabor de la sangre y del vino, del cielo y del infierno mezclados en un solo instante. Fue un beso sin tiempo, un sacrilegio disfrazado de oración. De pronto escuché gritos afuera. Las monjas corrían, las campanas, que llevaban días mudas, comenzaron a sonar solas, descompasadas, como si el mismísimo cielo anunciara su ruina. El suelo tembló. Las paredes lloraban óleo y sangre. Lucien apareció entre la humareda, su rostro cubierto de hollín, el crucifijo roto en la mano. Amara, aléjate de él. Eso no es Dios. Gritó.
Pero cuando el Cristo volvió su mirada hacia él, Lucien cayó de rodillas. No por miedo. Por reverencia. Mírame, le ordenó la voz divina. ¿Acaso no es esto lo que siempre buscaste? Una fe que pudieras tocar. Lucien lloraba. Yo también. El fuego crecía, devorando los vitrales, las estatuas, los rezos. Este no es el fin, susurró el Cristo. Es la resurrección. ¿La resurrección de qué? Pregunté. Del deseo, Amara. El único altar donde el alma arde y no se apaga. Me abrazó y en ese instante el mundo se desmoronó. El techo del convento se abrió como una herida, dejando entrar una luz que no era del sol. Sentí que ascendíamos o tal vez caíamos. Su voz fue lo último que escuché antes de perderme en el resplandor. El cuerpo de Cristo, eres tú. Y el silencio que siguió no fue de paz. Fue de adoración. Episodio 12. El juicio de los santos. 40 días después del incendio, el Vaticano envió a sus hombres. Entre las ruinas del convento de Santa Lucía encontraron cuerpos calcinados, vitrales fundidos, y una huella de sangre en el altar, perfectamente circular, como si alguien hubiese sellado allí un pacto. El informe oficial hablaba de una combustión inexplicable, pero entre los muros aún quedaban ecos de algo más. Las hermanas sobrevivientes murmuraban el mismo nombre entre sollozos. Amara. Fray Lucien fue llevado a Roma. Lo juzgaron frente al tribunal eclesiástico, en una sala donde los frescos de santos parecían observar con desaprobación. Los cardenales lo rodearon con rostros duros y miradas que escondían miedo. «Háblanos de ella», dijo uno con voz seca. Lucien levantó la vista. Sus ojos estaban vacíos, pero no de locura, sino de certeza. Ella pintó la verdad. Risas nerviosas llenaron la sala. ¿Verdad?, preguntó otro. ¿Llamas verdad a una abominación? Lucien sonrió apenas. ¿Y si la abominación fuera lo más puro que hemos visto? El silencio cayó pesado. El cardenal más anciano golpeó la mesa con su bastón. ¿Qué ocurrió realmente en Santa Lucía? Lucien respiró hondo. Cristo descendió del lienzo. Tomó cuerpo. Sangre. Deseo. Y Amara fue su redención. Algunos se persignaron. Otros retrocedieron, horrorizados. Pero uno de los obispos, joven de rostro suave, se inclinó hacia adelante, murmurando casi con ternura. ¿Y dónde está ella ahora? Lucien lo miró fijamente. Ella está donde siempre estuvo, dentro del arte. Sacó de su hábito un pequeño fragmento de tela, ennegrecido por el fuego. Los prelados se acercaron, curiosos. En la superficie aún se distinguía parte de un rostro, una mujer con los ojos cerrados, el cabello cubierto de oro, y una lágrima de pintura corriendo por la mejilla. Cuando la luz de las velas tocó la tela, la lágrima pareció moverse. Uno de los cardenales gritó. Otro cayó de rodillas. Y entonces la voz de una mujer, suave, distante, sagrada, resonó entre las paredes del tribunal. El arte no fue creado para mostrar a Dios, sino para recordarle lo que perdió. Las velas se apagaron. Lucien desapareció en la oscuridad. El fragmento de lienzo quedó sobre la mesa, ardiendo sin fuego, dejando atrás una sola palabra escrita en ceniza. Juicio. Desde entonces en los pasillos del Vaticano, se dice que por las noches los cuadros lloran, y que los santos, cansados de guardar silencio, comienzan a girar la cabeza, buscando a una monja que pintó el cuerpo de Cristo con su propia alma. Episodio 13. La resurrección del óleo. Roma, año 2025. El Vaticano estaba en silencio, dormido bajo siglos de secretos.
En los sótanos del Museo Sacro, donde el polvo pesa más que la fe, un joven restaurador llamado Gabriel Leone trabajaba solo, iluminado por una lámpara amarillenta y el rumor de su respiración. Entre cajas olvidadas y lienzos sin nombre encontró un registro con una nota en latín. De Amara, la monja que pintó el cuerpo de Cristo. Sintió un escalofrío. Aquella frase, apenas un susurro del pasado, lo atraía como un rezo prohibido. Abrió la caja. Dentro, enrollado y cubierto de hollín, yacía un lienzo negro. La tela parecía moverse con el aire como si respirara. Gabriel colocó guantes, extendió el cuadro sobre la mesa, y con un pincel fino comenzó a limpiar los restos del tiempo. Primero apareció una línea dorada. Luego una sombra humana. Y finalmente un rostro. Una mujer. Hermosa, triste, viva. Sus labios entreabiertos parecían querer decir algo. Sus ojos aún cerrados contenían una expresión imposible, devoción, deseo, dolor. Gabriel contuvo la respiración. Durante un segundo creyó escuchar un murmullo. Gabriel. Soltó el pincel. La voz era femenina, cálida, y venía desde dentro del lienzo. Miró alrededor. Estaba solo. El aire se volvió más denso. El olor a óleo antiguo se mezcló con algo metálico, sangre. ¿Quién está ahí?, susurró. Yo. La que pintó el cuerpo del deseo. El restaurador retrocedió, incrédulo. Los focos parpadearon. La superficie del cuadro comenzó a brillar con una luz rojiza, revelando una segunda figura, un hombre crucificado, cubierto por sombras, con los ojos abiertos. Gabriel se quedó inmóvil. Cristo. Pero no el Cristo que conocía. Este lo miraba con una intensidad humana, casi carnal. Esto no es posible, murmuró. Nada sagrado lo es, respondió la voz. Tú me has despertado como ella me despertó antes. El lienzo vibró. Las figuras se movieron. Una lágrima de pintura descendió desde los labios de la mujer y cayó sobre la mano de Gabriel. Era cálida. Viva. Entonces comprendió, aquello no era una restauración. Era una resurrección. Las luces del taller se apagaron de golpe. Solo el cuadro seguía iluminado, palpitando como un corazón. Y dentro del brillo, la mujer abrió los ojos. Su voz fue un susurro que acarició el alma del restaurador. Píntame de nuevo, Gabriel, antes de que el mundo olvide cómo amar lo prohibido. El reloj del Vaticano marcó la medianoche. Y con ese sonido, la maldición de Amara volvió a empezar. Episodio 14, el beso de la eternidad. Desde la noche en que los ojos de la mujer se abrieron en el lienzo, Gabriel ya no fue el mismo. No dormía. No comía. Solo contemplaba aquella pintura que bajo la luz tenue del taller, parecía latir como un cuerpo bajo la piel del tiempo. Cada madrugada, su voz lo llamaba. Suave. Melancólica. Irresistible. Gabriel, ¿sabes lo que es amar a alguien que no pertenece al mundo? Él trataba de ignorarla, pero la voz se filtraba entre los pliegues de su mente como perfume, como plegaria. Hasta que una noche, incapaz de resistir más, se acercó al lienzo y tocó su rostro. La pintura estaba tibia. Sus dedos se hundieron apenas en la textura húmeda, como si la piel de la mujer respirara. ¿Quién eres?, susurró. Soy el eco de Amara, la que pintó el cuerpo de Dios y quedó atrapada en su propio milagro. ¿Por qué me elegiste? Porque tus manos tiemblan igual que las suyas antes del primer pecado. El aire del taller vibró. Los instrumentos metálicos resonaron solos, como si una orquesta invisible tocara una misa oscura. La figura de Amara comenzó a moverse dentro del lienzo. Su cabello, negro como la noche, se deslizó fuera de la tela, rozando el rostro de Gabriel.
El restaurador retrocedió, pero no por miedo. Era deseo. Puro. Prohibido. Anschend. Píntame, le pidió ella. Completa lo que el fuego destruyó. Tomó el pincel. Sin entender por qué comenzó a pintar. No colores, sino vida. Cada trazo que daba parecía extenderse hacia dentro del cuadro y también dentro de su propio pecho. De pronto el taller desapareció. Se encontraba en una capilla antigua, iluminada solo por velas rojas. Frente a él, Amara, ya fuera del lienzo, caminaba hacia él, vestida con un velo blanco que se movía como humo. Gabriel, dijo ella, rozándole los labios con la voz. No temas. Este es nuestro paraíso. Él la besó. Y en ese instante el tiempo se quebró. Sintió la eternidad atravesarlo, dolor, placer, fe, condena. Sus cuerpos se fundieron entre llamas doradas y sombras sagradas. El Cristo del fondo los miraba, sonriente, con una lágrima que caía sobre el altar. El beso duró un siglo o un segundo. Nadie lo sabría. Cuando Gabriel abrió los ojos, estaba solo. El lienzo colgaba en su lugar, pero ahora mostraba dos figuras. Amara, de pie, sosteniendo a un hombre que tenía su rostro. Y al pie del cuadro, escrito con sangre reciente. El amor es la forma más hermosa del castigo. Gabriel sonrió. Porque entendió que la eternidad no está en el cielo, sino en aquel instante suspendido, donde el arte y el deseo se confunden con Dios. Episodio 15, Epílogo, la Galería Eterna. El Museo Sacro del Vaticano abrió una nueva sala aquel invierno. Obras redescubiertas del siglo XVII, decía el cartel dorado. Nadie imaginaba que entre aquellas reliquias dormía un secreto que la Iglesia había intentado enterrar por siglos. El cuadro ocupaba la pared central. Un lienzo enorme, cubierto por un velo de seda blanca. Cuando el director del museo lo descubrió ante el público, el silencio fue absoluto. Dos figuras aparecían en la pintura. Una mujer de hábito roto, con los ojos cerrados y los labios entreabiertos como si aún respirara, junto a ella, un hombre crucificado que la miraba con ternura y fuego. Entre ambos, una ráfaga de luz dorada parecía fundir sus cuerpos en uno solo. Los críticos hablaron de simbolismo, de arte místico, de erotismo sagrado. Pero ninguno pudo explicar por qué el cuadro latía. Sí, latía. Un ritmo suave, imperceptible al principio, pero vivo. Cada visitante que pasaba frente a él sentía algo distinto, algunos lloraban sin razón, otros temblaban, otros caían de rodillas. Un guardia aseguró haber escuchado un suspiro salir del lienzo una noche de guardia. Nadie le creyó. Hasta que las cámaras grabaron la imagen moviéndose por un instante, el Cristo abriendo los ojos, la mujer levantando la cabeza. El archivo fue sellado. El Vaticano declaró que se trataba de un efecto de luz, pero desde entonces, la sala permanece cerrada al público cada medianoche. Solo los sacerdotes encargados de custodiarla pueden entrar. Dicen que rezan frente al cuadro, aunque sus labios no pronuncian plegarias, sino nombres. Gabriel. Amar. En los márgenes inferiores de la pintura, una inscripción invisible bajo la luz normal puede leerse cuando la luna entra por los vitrales. Nada muere si el arte aún recuerda su deseo. Y cuando las luces se apagan, algunos afirman haber visto una tercera figura aparecer en el lienzo. Un espectador de rostro indefinido, de pie frente a la escena. Observando, respirando. Tal vez tú. Tal vez yo. Porque toda obra maldita necesita un nuevo testigo para volver a nacer. Y así, en algún rincón del Vaticano, entre el silencio y el incienso, la monja que pintó el cuerpo de Cristo sigue esperando su próxima pincelada.